Bueno, continuando, lo que hice fue irme a la carpeta donde se almacenó el archivo, que era en la carpeta de outputs del Molino 4 para el procesamiento 2. Entonces ahí lo descargué y bueno, entonces voy a pasar estas columnas a marcas de tiempo. Como menciono, ya están en hora Monterrey. Quedaron. En este caso se procesaron 2, 3, 4 placas. Ok. Antes se tenía que, a veces el ID del pase actual número 1, que es literal el número de pase, la placa puede pasar 1, 2, 3, 4 veces. Entonces, paso actual es el qué paso actual se registró y ID de pase en carga es el número de pase o el número de veces que se detectó señal en carga. Paso actual y carga están muy unidos porque paso actual puede durar 10 segundos, ejemplo, y la carga puede durar 3 segundos dentro de ese paso actual, un poquito al final, un poquito al inicio o incluso cuando ya comience el otro paso actual puede aún continuar esa carga, pero fue de la primera. Entonces, en esta columna básicamente verificamos o marcamos cuántas veces hubo señal de carga y asociamos la señal en carga con qué paso actual estuvo asociado. En este caso se detectaron teníamos que el paso actual estaba 1 y que ya era como la quinta o la segunda señal de carga. Entonces a veces había ese dato un poco erróneo porque como que no hacía mucho sentido. O a veces estaba la primera señal de carga y el paso actual era el 2, el 3 o era el 18 de la placa anterior. Entonces, porque justamente no había forma de corregir tan específico o al menos de la misma forma que siguiera el orden de las variables de proceso, entonces había ese mal traqueo. Entonces ahorita que se corrigió, se obtiene este traqueo. Entonces aquí te dice que la placa empezó en esta marca de tiempo y terminó en esta, y dentro de estas marcas de tiempo se identificaron todos estos pasos actuales y todas estas señales de carga. Esta señal en carga número 1 inició en esta y terminó en esta marca de tiempo y se identificó que el paso actual que estaba registrado justo en esa señal de carga era el paso actual 1. Y así con las siguientes. Aquí podemos ver que que hubo 2 señales de carga en este paso actual número 18. Aquí lo que se hace es verificar justamente con la parte del IVA y con cliente cómo es que están viendo estas señales de carga y esos pasos actuales asociados, porque sí hay ocasiones en las que el paso actual más bien la cantidad de número de pases que se le decide que se van a dar a la placa puede ser los programados 18, ¿no? Y es justamente lo que está en una variable que se llama total de pases programados 18. Aquí dice que se lo programaron 18. Pero a veces la placa requiere más o menos pases. Nosotros tenemos un umbral de que puede ser más 2 o menos 2. Ya más de 2 se considera como que algo está raro y se queda registrado, ¿no? Como que hubo un detalle en esa placa, habría que revisar qué pasó. Sí se programó cierta cantidad y se le dio 3 pases más o 4. Bueno, eso ya lo decide el cliente cuando está en el momento de producción. Pero nosotros tenemos que checar esa parte. Entonces tenemos permitido hasta más de 2 pases de los programados. Por ejemplo, si eran 18, podríamos decir que podíamos aceptar hasta 20, ¿no? O si eran 18, podemos aceptar que sean hasta 16 menos 2. Entonces, en este caso, se detectó que durante el periodo que estuvo esta placa, hubieron 19 señales de carga, de las cuales estas vemos que están
traqueadas pues con el paso actual acorde al número de señal de carga. Sin embargo, aquí en el paso actual 18 se detectaron 2 señales en carga. Estas señales en carga parecen que son bastante duraderas porque duran 5 segundos, entonces es muy probable que sí se le haya dado un paso adicional a la placa, pero pues que se siguió registrando en el IVA como paso actual 18. Entonces este es un caso a checar en el IVA para ver cómo se está viendo o cómo lo está viendo el cliente. Entonces, pero de momento podemos observar que sí, justamente ya no hay esos traslapos que generalmente se hacían aquí, o incluso aquí se perdían los pasos actuales, no los encontrábamos, así que de que había 3 y 6, entonces aquí habíamos 3, 4, 5, entonces se perdían. De plano se perdían esos pasos actuales y era información valiosa, porque no estábamos haciendo un buen traqueo de la placa. Entonces ahorita ya vemos que sí hace match con el paso actual, y esto pues sí se me haría algo considerable que pueda pasar porque la duración de la carga es bastante grande. Si fuera, no sé, 0.5, dudaría, habría que analizar, pero en este caso está bastante grande, habría que checar. Entonces, ya aquí son todas las variables de proceso asociadas a cada una de estas señales de carga y pasos actuales. Todo esto está especificado en un archivo de cómo son medidas, porque a veces está el paso actual, ¿no? Es así. El paso actual es así. Y la señal de carga pues solamente se presentó aquí. Entonces hay algunas variables que se tienen que tomar. Ejemplo, 15 milisegundos antes de que inicie esta señal de carga. O tantos milisegundos después de que inició. O durante todo el periodo de carga. O solamente al inicio de la carga. O solamente al final de la carga. O 30 milisegundos antes de que se termine la señal de carga. Entonces, hay muchas especificaciones en cómo se obtienen todas las variables de proceso, pero justamente en Confluence hay un archivo que indica cómo son calculadas todas estas variables de proceso. Entonces, aquí estos son los insights que ve el cliente como su resultado final en una base de datos de SQL. Entonces, esto es lo que él estaría viendo. ¿Sí? Bueno, aquí corroboramos que pues solamente es ese detalle en esa placa, pero no nada que alerte realmente hasta que se realice el análisis en el IVA. Revisemos la otra placa, que es la 236. Miren, aquí en este caso tenemos un ejemplo donde sí, o sea, se programaron 18 y sí, se detectaron 18 señales de carga y estaban, al parecer, junto con su señal de carga. Es decir, aquí no fue necesario hacer otro paso porque pues con los 18 que se programaron fue suficiente. Y la duración de los pases. Y cada pase tiene sus insights de las mediciones adicionales. Ahora revisemos la otra. Ok, aquí hay un detalle. En este caso se detectó 2 señales de carga para el pase 1 con duración de 2 segundos, una de 3, 3 señales de carga bastante grandes. Hay que verificar qué pasó aquí. Aquí hay otra. Ok, 2, 3, 4, ¿cuántos? Se programaron 10, ok, están los 10. Hay que verificar si en este paso actual número 1 cuántas señales se logran visualizar en el IVA para ver si hacen match con lo que estamos viendo aquí. Ok, la numeración si va bien. Para que tenemos 2 pasitos más con duraciones grandes. Entonces, este también es un caso a revisar. Por último, el 241, la placa 241 se le programaron 10 pases. Se detectaron 10 señales de carga asociadas a el paso actual que le correspondían. 5. Okay. Aquí ya se tiene el traqueo de las placas. Estos casos, como el ejemplo del caso anterior, son cosas que solían pasar
con mayor frecuencia, mucha frecuencia. Incluso ahorita sí tiene un poco más de lógica realmente, pero en otros casos no había mucha lógica en cuanto a que no estaba tan relacionado a la carga con el paso actual. Entonces, eso se tiene sí o sí que analizar porque hay que esperar lo del IVA y ver qué es lo que pasó en esa sección. También adquirí otros archivos, como 4, que voy a proporcionar para que se realice el análisis. Pero bueno, el cambio ya se implementó, que era en lo que se esperaba, a poder hacer correctamente con esos identificadores que se agregaron, que se pudiera identificar los duplicados y poder corregir las marcas de tiempos. Así que eso ya se quedó. Entonces aquí nada más habría que analizar esta parte en el IVA y listo.